Buenas noches. Vamos a comenzar esta actividad académica en el marco del programa de diplomado de inteligencia artificial generativa aplicada a la docencia universitaria que desarrollan las unidades académicas campesinas de la Universidad Católica Boliviana. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor en ciencias, filósofo Pablo Guadarrama González. Y realmente para mí, en el orden personal, lo reitero y se lo decía el otro día conversando, es un honor siempre en el orden personal, académico, investigativo, poder estar a su lado, conversando, trabajando sistemáticamente, y que hoy haya aceptado a horas de emprender un viaje internacional durante prácticamente un mes. Él nos regaló este espacio para dialogar con nosotros sobre aspectos relacionados con desafíos epistemológicos, posibles formas de reduccionismo ante este desarrollo, este crecimiento que hoy muestra la inteligencia artificial generativa, y nosotros lo vamos a contextualizar en la educación. Para presentar este conversatorio, queremos invitar al director general de las unidades académicas campesinas, el máster Axalón Álvaro Gómez, quien de manera muy gentil también accedió a estar con nosotros en esta sesión. Bienvenido, estimado director. Le cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, querido Frank, y por supuesto me adhiero plenamente a las palabras vertidas para con el doctor Pablo Guadarrama, ¿no? Es un especial cariño. Me siento personalmente en un contexto muy familiar, pero también de alta reflexión, por lo que ha producido, va a seguir produciendo nuestro doctor Pablo Guadarrama. Quisiera comenzar con, un- con unas palabras que vienen de la literatura, que es el oxímoron, ¿no? El oxímoron en realidad son palabras que son contradictorias, pero que encierran un significado eh, contradictorio, como por ejemplo muerto viviente, ¿no? Es un oxímoron porque está hablando de dos palabras que son contradictorias en sí mismas. O monstruo hermoso o silencio bulicioso, ¿no? Son palabras que están contradiciéndose entre sí, pero que están expresando plenamente. Creemos que en la ciencia lo más básico son los datos numéricos, y que hay que confiar en ellos plenamente. Sin embargo, no es así, es decir, que los datos en definitiva están encerrando una intención, una construcción cultural, una mediación tecnológica, una mediación histórica, ¿no? Están demostrando también implicaciones epistemológicas de cómo conocemos, para qué conocemos, eh, cuál es la concepción antropológica del hombre, la Siento, ciencia, ¿cómo ¿no? explico rápido? Vamos a Entonces, repetir. cuando hablamos de inteligencia generativa, estamos aludiendo al concepto de que la inteligencia artificial puede producir conocimientos, y nosotros estaríamos en un error si consideramos que esos conocimientos son puros y que realmente el que tiene intención solo es el docente, ¿no? El gran peligro que tenemos, y que ahora la inteligencia artificial y la tecnología nos está lanzando, es a un mundo de datos. Esos datos no son puros, no son objetivos, no son eh, eh, absolutos, ¿no? Como que el positivismo nos ha hecho creer, ¿no? Más bien están envueltos en sesgos ideológicos, en sesgos de género, en sesgos culturales, y en definitiva hay quienes dejan esa información que producen un impacto en la sociedad y en la cultura. Estos datos son comercializados y de ninguna forma son datos independientes, ¿no?
Entonces, el riesgo en ese sentido para el plantel docente, utilizar una gama de datos no es tan neutral, sino que podemos exponer a nuestros estudiantes, exponernos a nosotros a una serie, por ejemplo, de ideologías racistas, de posicionamientos exclusivos, y podemos hacer que los estudiantes consuman aquello. Si bien la inteligencia generativa nos ayuda a producir conocimiento, ese conocimiento es intencionado y realmente es un riesgo, ¿no? Especialmente para los niños que están en una etapa formativa, para los jóvenes que están consolidando sus aprendizajes. No creamos de que eso es absolutamente independiente. Ese es uno de los riesgos en el que nos enfrentamos, ¿no? Y ciertamente hay un sesgo epistemológico porque en realidad la ontología y la metafísica nos descubren o pretenden descubrir la realidad tal como es, y la epistemología como qué podemos saber de la realidad, ¿no? Es decir, en realidad los datos que están en la red nos están enfrentando ciertamente a un problema epistemológico, qué es lo que podemos saber, sobre todo porque la educación está mediada siempre por otra persona, ¿no? La educación no es una comunicación de datos puros entre computadoras. Más bien el conocimiento es transmitido y construido entre personas que tienen una experiencia concreta y que no solamente están transmitiéndose información, sino que también cultura, motivación, creatividad, todo lo humano, ¿no? Entonces, estamos lanzados en esta realidad compleja que nos ofrece ahora la tecnología y la inteligencia artificial, pero tenemos que resolverlo sin negar que hemos estado enfrentados, ¿no? Entonces, el título y lo que nos va a compartir el doctor Guadarrama realmente provoca a que reflexionemos y construyamos de manera crítica esta interacción que vamos a tener con la inteligencia artificial. En ese sentido, estoy muy atento a lo que se vaya a decir hoy y yo creo que va a ser una jornada de mucho aprendizaje. Muy bien, con estas palabras inauguramos pues el evento académico de esta noche. Gracias, Frank. Muchísimas gracias a nuestro director y comenzamos nuestro conversatorio con el doctor en ciencias y filósofo Pablo Guadarrama. La metodología de trabajo, vamos a estar realizando una serie de preguntas, las cuales van a ir siendo analizadas por el doctor Pablo Guadarrama. Los participantes pueden utilizar el chat del Zoom para vertir consultas, comentarios, reflexiones, que también después se van a poner a consideración de nuestro doctor ya próximamente en el mes de agosto, cuando él regrese. Sin embargo, si hay alguna pregunta que sea necesaria, importante, también la vamos a analizar teniendo en cuenta que vamos a estar trabajando aproximadamente hasta las 8:45 y entonces vamos a comenzar. El objetivo de este conversatorio es fomentar una reflexión crítica sobre los desafíos y oportunidades que surgen al integrar la inteligencia artificial generativa a la educación. Nos comentaba ya el director algunos aspectos, pero lo vamos a ver a la luz de las advertencias epistemológicas sobre posibles reduccionismo que puedan generarse a partir de estas tecnologías emergentes. Y la primera pregunta que queremos compartir con nuestro invitado especial hoy, el doctor Guadarrama, como parte de los aportes que él ha realizado en su obra escrita, pero que también hoy están compartidos en su canal de YouTube ¿Para qué filosofar? Y a partir de analizar tres planteamientos que realiza sobre qué criticar de los reduccionismos epistemológicos,
los reduccionismos epistemológicos en la investigación y en particular un reduccionismo comunicativo cibernético. La pregunta que queremos compartir con usted, estimado doctor, ¿cómo se manifiesta la hiperbolización de la inteligencia artificial en el discurso educativo actual sobre la inteligencia artificial? ¿Y en qué medida usted considera que esta hiperbolización puede representar una posible forma de reduccionismo epistemológico? ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, ante todo quiero agradecer, ¿no?, al doctor Absalón Álvaro y también a Juan por esta oportunidad de reflexionar sobre este tema de tanta actualidad. Yo soy del criterio de que la inteligencia artificial, por supuesto que es un poderoso instrumento tecnológico, ¿no?, informático, comunicativo y de un valor extraordinario, tanto para la industria como para la economía, como para los medios de comunicación y también para la educación. Pero como todo desarrollo tecnológico tiene también sus desafíos, vamos a decirlo así. Y uno de ellos es la hiperbolización, como tú bien has dicho, de las potencialidades epistemológicas de la inteligencia artificial, pero no tanto epistemológicas, más allá también potencialidades en el plano axiológico, en el plano valorativo, que ya escapa, ¿no?, en este caso, de la cuestión epistemológica. Sabemos que en la historia de la humanidad siempre han habido, desde los primeros estadios de la evolución humana, formas muy simples y otras más sofisticadas de reduccionismo. Porque, ¿qué pasa? El ser humano, al tratar de conocer la realidad, la trata de simplificar primero, ¿no? Y luego simplificarla incluso para comunicarla a sus descendientes, a sus hijos, y luego a sus estudiantes, y luego a las nuevas generaciones. Pero si uno va a analizar desde la magia, por ejemplo, el totemismo, el fetichismo, el animismo, esas formas prereligiosas que existieron en los primeros y que existen todavía, ¿no?, en los primeros estadios del proceso civilizatorio, son formas de reduccionismo epistemológico. El reduccionismo epistemológico es solamente cuando usted exagera, digamos, una esfera de la realidad para suplantar realidades más complejas o utilizando mecanismos muy simples, tratar de explicar mecanismos más complejos, ¿no? Esa ha sido realmente una tendencia, ¿no?, del proceso cognitivo, ¿no?, de la apropiación de la realidad. Y cuando usted hiperboliza o bien, digamos, las potencialidades de la fe para manejar la razón, como es, por ejemplo, en el caso de la escolástica, ahí hay una forma, evidentemente, de reduccionismo, ¿no? Tratar de que todo lo puede explicar la fe, ¿no? Y que no hace falta, y que la teología tiene que subordinarse, ¿no?, sea la filosofía a la teología. Es una forma de reduccionismo. Como luego en el Renacimiento, cuando aparece ya la astronomía, la mecánica de Newton, aparecen las formas de mecanicismo que son también formas de reduccionismo. Renato Descartes llegó a decir que el ser humano era como un reloj, imagínense ustedes, ¿no? Y luego en la Ilustración, Jean-François de la Métrie llega a decir el hombre es máquina, el hombre es una máquina, en el preámbulo de la revolución, ¿no?, industrial, ¿no? Entonces, el mecanicismo es una forma de reduccionismo epistemológico que prevalece en los siglos XVII, XVIII, y cuando toma fuerza la biología, ¿m?, y aparece la teoría de la evolución, etcétera, se trata de explicar un fenómeno tan complejo como es el ser humano, con fenómenos biológicos, ¿no? Como si el ser humano fuera simplemente un chimpancé un poquito más evolucionado, ¿no?, y se tratara de explicar los mecanismos sociales o mecanismos biológicos. Eso dio lugar al darwinismo social, ¿no? Entonces, cuando apareció la psicología, se hiperbolizó también los factores psíquicos, ¿no? Un psicólogo francés, Gabriel Tardet, llegó a decir que la lucha de clases era un problema simplemente de complejo de inferioridad de la clase obrera, ¿no? Que se podía resolver con un buen tratamiento psicoterapéutico. Imagínense usted, ¿no? O cuando aparecen las otras nuevas formas de lógica, y no solamente la lógica formal, sino la lógica ya dialéctica que tiene antecedentes de la antigüedad. Pero cuando aparece la lógica matemática,
y otras lógicas difusas, lógicas, empiezan a presentar que todo es un problema que se puede resolver a través de los mecanismos lógicos, ¿no? O a través de los mecanismos comunicativos. Inclusive, bueno, Ferdinand Saussure, cuando desarrolla toda la lingüística, pues entonces pareciera que todo es un problema de la comunicación, todo es un problema del lenguaje, y por lo tanto todo se puede resolver con palabras, ¿no? Eso me pareciera algo así como de los sofistas allá en Grecia, ¿no? Como Gorgia, ¿no? Entonces, cuando aparece el desarrollo de otras formas de las ciencias, ¿no? Tanto naturales como sociales, a finales del siglo XIX, el siglo XX, aparecerán nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, el estructuralismo es una nueva forma de reduccionismo, ¿no? Pensar que todo se puede reducir a estructura, o el funcionalismo es otra forma, ¿no? Así que hay muchas formas de reduccionismo y se han ido dando en la medida en que el ser humano ha ido conociendo esa realidad y ha tratado de simplificar la comprensión de esa complejidad de la realidad y a veces ignorando enfoques sistémicos, complejos, dialécticos, integrales, ¿no? Para una comprensión de la totalidad, que también desde la antigüedad, ya en Aristóteles o en la modernidad, con Blaise Pascal, ¿no? Lo vamos a encontrar, o en Hegel en particular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ignoran esas perspectivas holísticas, se caen en algunos reduccionismos epistemológicos. Yo creo que el actual auge de la inteligencia artificial nos está poniendo en las puertas de otras formas, ¿no? De reduccionismo epistemológico, pensar que todo lo va a resolver la inteligencia artificial, ¿no? Que no nos podemos echar para atrás, cruzarnos de brazos, porque los grandes conflictos sociales, los grandes problemas económicos, los grandes problemas financieros, los grandes problemas, ¿no? De toda la complejidad del mundo y sobre todo los problemas educativos. Es más, como diría Alvin Toffler hace ya mucho tiempo, en el shock del futuro, no hace falta ni los maestros. Ya con computadora se resuelve el problema, ¿no es así? ¿No? Y así es que mucho antes de que la inteligencia artificial apareciera, aparecieron los hiperbolizadores del mundo cibernético, ¿no? Y pensar de que ya los robots y las computadoras en sí mismas enseñan, ¿no? O sea, es una cosa ya absurda, ¿no? Ignorando que en el ser humano es claro que hay una dimensión racional, hay un pensamiento algorítmico que es muy útil y se puede matematizar muchas cosas, pero hay muchas dimensiones axiológicas que jamás ninguna computadora, jamás ninguna forma de inteligencia artificial podrá realmente sustituir. Es mi opinión personal. Sobre esa opinión que usted nos ha compartido en torno a que estos reduccionismos epistemológicos explican o implican, disculpe, una distorsión, una desinformación, de tratar de explicar mecanismos que son muy complejos de una forma muy simple. Hoy nosotros nos encontramos en este conversatorio con profesores. El 100% de los participantes son profesores de las unidades académicas campesinas. En este sentido, y teniendo en cuenta lo que usted venía compartiendo en la importancia de tener un análisis que sea holístico, sistémico, dialéctico, complejo, ¿cómo cree usted que podría hoy afectar desde su experiencia como docente de muchos años en esta importante labor y lo que usted hacía mención a la complejidad que tiene el proceso formativo, educativo, instructivo, desarrollador en el estudiante? ¿Cómo podría esta integración acrítica o reduccionista de la inteligencia artificial generativa deformar y tener una incidencia negativa sobre el objeto de estudio de la didáctica como ciencia, que tiene que ver con este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué nos podría usted compartir desde su experiencia, de su mirada eh, como profesor y lógicamente como filósofo? ¿Qué debemos pensar hoy nosotros los docentes si hacemos una integración acrítica de la inteligencia artificial? Yo creo que tú has utilizado dos palabras que hay que diferenciar bien. Una cosa es instruir y otra cosa es educar. Educar. ¿Ya? Correcto.
Un gran pedagogo cubano del siglo XIX, José de la Luz y Caballero, que fue hasta alumno de Hegel, ¿no? Decía, instruir puede cualquiera, educar solamente aquel que sea un evangelio vivo. O sea, que no es lo mismo, ¿no? Yo pienso que la inteligencia artificial puede tal vez contribuir a enriquecer los procesos instructivos, ¿no? De información, de obtención de información rápida y para la investigación científica también, ¿no? Y para las prácticas docentes, pedagógicas también. Pero la educación es otra cosa. La educación implica una serie de valores que ninguna inteligencia artificial jamás podrá reemplazar. Y sobre todo el ejemplo del maestro. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ser maestro, ¿no? José Martí decía que maestro es la palabra superior, decía él, ¿no? Me dice maestro es hacerme creador, ¿no? Creador, porque el maestro crea algo que no existe, ¿no? En los estudiantes genera, ¿no? Un valor distinto en sus estudiantes. Y sobre todo, ¿cuál es el mejor maestro? Lo decía Confucio y lo dijo Sócrates. Aquel que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. Bien, entonces yo me cuestionaría mucho que cualquier programa de software de inteligencia artificial reconozca la superioridad potencial de sus estudiantes, ¿no? Y contribuya a desarrollarla, ¿no? No es lo mismo realmente procesar infinidad de datos de una forma acelerada, como hace en este caso la inteligencia artificial, que crear valores, que crear perspectivas éticas, estéticas, axiológicas, políticas, jurídicas, ¿no es así? De otra dimensión que jamás ningún sistema informático podrá llegar a sustituir, esa es mi opinión. Y yo creo que aquellos que crean que sí, que es posible, ¿no? Sustituir, ¿no? A través de la inteligencia toda artificial, ya sea generativa, de cualquier tipo, las estrategias didácticas del proceso de enseñanza, ¿no? Yo creo que, ¿no? Ya. Mira, yo tuve una experiencia esta tarde muy bella. Yo concluí mi curso de seminario de investigación con la maestría, ¿no? De estudios políticos latinoamericanos. Y yo durante todo el semestre desarrollé lo que aprendí en Alemania cuando yo estudiaba en Leipzig, el llamado Forschungsgruppe, o que llaman grupo alemán de seminario, que yo siempre lo he practicado, ¿no? ¿Cuál es? Yo presento un tema y luego desarrollo una guía, le pregunta, y en la próxima sesión con los estudiantes es de debate de lo que, y le doy bibliografía distinta, ¿no? Tú no sabes la satisfacción que me dio hoy encontrar al final de esta sustentación estudiantil que hayan hecho un reconocimiento, ¿no? De ese método de enseñanza-aprendizaje con ese tipo de seminario, al punto que hasta una lloró en la clase, porque terminábamos clase hoy, ¿no? Y me preguntaron, Mori, ¿usted no va a dar otra asignatura lectiva? Bueno, tengo otra prevista para el semestre que viene sobre derechos humanos y democracia, ¿no? En la perspectiva del humanismo latinoamericano, que debo darlo, pero que crean mi satisfacción para un profesor que aspira a ser maestro, como yo, ¿no? Que los estudiantes le den ese reconocimiento, ¿no? No olvidemos que Hegel decía que el hombre trabaja más por reconocimiento que por dinero, mientras que Maquiavelo decía todo lo contrario. El hombre por dinero es capaz hasta de trabajar, ¿no es así? Entonces, yo creo que el profesor que aspire a ser maestro, claro que tiene que buscar fuentes de obtención de información, de orientación y, por ejemplo, buscadores para facilitarle la información a los estudiantes. Y ahí la inteligencia artificial puede ser extraordinaria, como lo es extraordinaria para publicar un libro, como el otro día nos ayudaste en eso, con uno de nuestros libros que acabamos de publicar ahora en Italia, ¿no? Con el Grammarly, con el otro, que nos corrigen, nos ayudan. Pero cuidado, que esos programas también tienen errores que solamente la mente humana detecta. Porque yo detecté varios errores en ese famoso Grammarly, ¿no? Y en otros proyectos. Entonces, jamás la inteligencia artificial, ni en la investigación científica, ni en la docencia, ni en la actividad política, ni en la vida cotidiana, en los sistemas de transporte, en los sistemas financieros, ni en los sistemas comerciales, ni en los sistemas productivos o de servicio, podrá sustituir el ojo valorativo
del ser humano. Eso no creo que jamás se va a producir. Muy interesante ese análisis que usted plantea sobre la potencialidad que tenemos que reconocer en nuestros discípulos y a partir de ahí cómo nosotros podemos ir contribuyendo a, como usted dice en sus conferencias, que su estudiante llegue a ser mejor que usted, que logre un desarrollo superior a usted. Eso usted siempre Claro, nos ha dicho en las sesiones. Hay una reflexión, estimado Pablo, de la UNAM de México. De hecho, a raíz de todo el análisis que se gestó a partir del 30 de noviembre de 2022 y cómo las universidades, inclusive la UNESCO, a partir de sus guías, empezaron a establecer recomendaciones y hubo una postura en torno a estas ideas de cómo integrar y qué podían aportar las inteligencias artificiales a la educación. Y la UNAM establecía, y voy a parafrasear, que estas herramientas emergían como una tecnología prometedora para mejorar prácticas educativas y la capacidad que tenían estos sistemas para crear contenidos, materiales personalizados y ofrecer experiencias dinámicas de aprendizaje. Nosotros sabemos que en la experiencia de la educación y en particular en América Latina han existido muchísimos programas y en casi todos los países de una computadora por estudiante o una tablet por estudiante o un celular por estudiante. Y después cuando llegaban los sistemas de evaluación de la calidad, que aunque tienen sus críticas, pero también muestran resultados muy interesantes para tomar decisiones desde la investigación, se demostraba que los resultados no eran lo esperado. En uno de las clases inclusive hacíamos mención a un análisis que hizo alrededor del año 2014, después un estudio PISA, la ministra de Educación de México, y decía que hemos implementado computadoras en las aulas. Sin embargo, al no existir una concepción metodológica, los resultados de aprendizaje se han visto afectados. En este sentido, desde su experiencia, ¿qué posición considera usted que en este diplomado que estamos trabajando y vamos a entrar al módulo de la integración de la inteligencia en los procesos de enseñanza, qué importancia tendría concebir esta incorporación desde una perspectiva que sea holística, que sea sistémica, dialéctica y compleja? ¿Qué nos puede decir usted en torno a cómo ver esta integración y que no nos suceda lo que históricamente ha pasado en muchos países, experiencia significativa Uruguay, por los resultados con la integración de las computadoras, en este caso de la inteligencia artificial, que está hoy en los celulares de los estudiantes, en las tablets de los estudiantes y en su gran mayoría con versiones gratuitas que también son bastante potentes, a diferencia de las versiones de paga que hoy están generando cada vez más diferencia entre quien puede usarla y quien no puede usarla por los costos. ¿Qué nos podría usted compartir? bueno, yo creo que un buen profesor tiene que estar al tanto de los avances tecnológicos que se van desarrollando y que pueden contribuir al mejoramiento de los procesos didácticos y de enseñanza-aprendizaje. Y el advenimiento de la cibernética, el advenimiento de las computadoras, tiene que ser visto en sentido progresivo, ¿no? Y no en sentido regresivo, ¿no? Yo creo que ha habido filósofos que han tenido posturas tecnófobas, ¿no? Tal vez Oswald Spengler fue uno de los más elocuentes en su libro, ¿no? La decadencia de Occidente, ¿no? En el caso de este alemán. Pero en el caso de Antonio Caso, por ejemplo, en México, con su libro, ¿no? La ciencia y la técnica también, hay posturas de rechazo, ¿no? A los avances. Si quieres, se puede buscar hasta antecedente en Rousseau,
el gran también filósofo y pedagogo, porque Rousseau tiene obras ya pedagógicas, ¿no? Como el Emilio. Sin embargo, pensaba que la ciencia a veces no había contribuido al desarrollo, al progreso, al contrario, ¿no? Pero yo creo que esos son minorías. La mayoría de los pensadores, filósofos han reconocido que no, que la técnica y la ciencia favorece el enriquecimiento de la condición humana, condición que es contradictoria, quiero decirlo. Y por eso en nuestro proyecto de investigación sobre el pensamiento filosófico latinoamericano ante la condición humana, que nos auspició la UNESCO y que está publicado en la página web de ensayista.org de la Universidad de Georgia en Atlanta, demostramos de que no existe ni una naturaleza humana biológicamente predeterminada, ni una abstracta condición humana metafísica, sino una contradictoria condición humana en que en un mismo ser humano hay elementos tanto positivos como negativos. Por eso José Martí decía que en cada hombre hay un ángel y hay una bestia, que hay que tratar de que el ángel domine a la bestia, ¿no es así? Y hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no lo peor prevalece, ¿no? Así decía José Martí. Entonces no podemos pensar que es que el hombre es malo por naturaleza, ni tampoco es bueno por naturaleza, ¿no? Ni tampoco es solo producto de las circunstancias, también las circunstancias son activamente transformadas por el ser humano, como decía Marx en su cena tesis sobre Feuerbach, ¿no? De conclusión, que a partir de una concepción antropológica bien adecuada, nosotros podemos reconocer el valor de la inteligencia artificial y de, en general del mundo informático, del mundo, ¿no?, cibernético. Nosotros hoy en día cada vez nos impresionamos más. Yo cada vez que estoy, ya la semana pasada que estuve en Guyana me quedé, porque estuve en octubre en Guyana y ahora volví la semana, me quedé impresionado del cambio tan tecnológico que había en el sistema simplemente de migración, ¿no? Mientras cuando llegué en octubre había una cantidad de eh, oficinas para atenderte, ahora no, ahora todo con la imagen del iris y ya te identifican y pasa rápidamente, ¿no es así? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la inteligencia facilita muchos procesos, ¿no? Y creo que en la educación también. Ah, pero llegar a hiperbolizar, que eso es la solución óptima para todos los procesos docente educativo, eso realmente es algo muy cuestionable, ¿no? Y sobre todo en los primeros niveles de enseñanza, porque ya a nivel universitario, ¿no?, el estudiante tiene más madurez, ¿no?, tiene más posibilidades de un pensamiento crítico, pero en un niño de preescolar o de los primeros grados de enseñanza, reducir todo el proceso, ¿no?, a esa hiperbolización de lo tecnológico, bueno, producirá el fenómeno de la cosificación que ya Hegel también había criticado, la Verdinglichung, ¿no? Reducir las relaciones humanas a relaciones con las cosas, ¿no? Y que Marcuse también, lógicamente, en la Escuela de Frankfurt después criticaría. O sea, estamos ante el peligro de nuevas formas de enajenación o nuevas formas de alienación, ¿no? Para mí, en la historia de la humanidad, y eso, mis libros varios están dedicados a eso, ha habido un conflicto entre humanismo y alienación. Siempre el humanismo ha tratado de imponerse frente a poderes hegemónicos y un pensamiento contrahegemónico, ha tratado de que el ser humano tenga una potencialidad siempre y cuando no implique la destrucción de la naturaleza, porque ese gran defecto que ha tenido la cultura occidental, que ha sido una cultura ecocida, ignorando también la sabiduría de los pueblos originarios, ¿no? No solamente de América, de África, de Asia y de todas partes, que cuidaban más la naturaleza que a sí mismos, porque sabía, ¿no?, de la significación de la Pachamama, ¿no?, como diríamos allá en Bolivia. Pero bueno, lo cierto es que el ser humano se ha dado cuenta de que tiene en las máquinas y en las herramientas procesos de aceleración, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya a final del siglo XIX hubo algunos filósofos como los empiriocriticistas, Ernest Mach, por ejemplo, y Richard Avenari, que hiperbolizando la revolución industrial, ¿no?, que la máquina de vapor había reducido el esfuerzo, ¿no?, en la producción de energía, llegaba a pensar que también debía producirse una economía del pensamiento. O sea, reducir el pensamiento acelerado, no importara si coincidiera con la verdad o no. Lo importante era
la aceleración del proceso. Y eso podría llevar, ¿no?, a la creación de realidades virtuales que fueran asumidas como verdades, ¿no? Yo creo que el investigador científico y el profesor tienen que transmitirle a las nuevas generaciones siempre, primero, el criterio de que la verdad absoluta no existe, pero eso no quiere decir que no existan las verdades, ¿no? Existen verdades relativas, históricas, ¿no es así? Y en ese proceso de aprendizaje y de conocimiento, el ser humano va enriqueciendo, ¿no? Y va superando límites, ¿no?, al proceso de conocimiento, y cada vez va conociendo cada vez más. Y en ese proceso la inteligencia artificial le puede ayudar. Y en ese proceso, en la estrategia didáctica se pueden utilizar métodos, ¿no?, que la inteligencia sea un auxiliar, pero siempre será un auxiliar. No será el maestro, no será nunca el profesor, no será nunca el investigador con todos sus... Mire, ya desde el siglo XIX se demostró que el ser humano no es un ser solamente racional, es un ser afectivo, volitivo, estético, erótico, ¿no?, emotivo, simbólico, comunicativo, así una serie de determinaciones que nos hace ser mucho más complejos que una simple relación algorítmica racional, ¿no es así? Entonces, si partimos de esa comprensión holística que implica ver las determinaciones diferentes que componen la condición humana, pues no podremos caer, ¿no?, en ese nuevo reduccionismo de pensar de que todo se puede resolver por la vía de la inteligencia artificial. Muy bien, entonces ya nos estamos acercando al cierre de este conversatorio y quisiera, Pablo, que nos pudieras compartir desde las propias experiencias que has tenido durante el estudio de los diferentes tipos de reduccionismo y las lecciones específicas que has ido construyendo, también has ido socializando y que también has validado en tu experiencia. Para ir cerrando este conversatorio, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones que nos darías para abordar críticamente esta integración de la inteligencia artificial en la educación en la actualidad, en este marco del programa diplomado que estamos desarrollando, identificando y intentando evitar estas nuevas formas de reduccionismo que, como usted dice en su obra, pueden surgir constantemente y tenemos que estar preparados para reconocerlas, porque muchas veces nos implicamos o estamos siendo expresión de un reduccionismo y no lo reconocemos o no nos damos cuenta. Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones que usted nos dejaría en el marco de este programa diplomado a todos los docentes que estamos formando parte del mismo? Yo creo que hay una sola recomendación básica que viene incluso de la antigüedad y que en la modernidad con Renato Descartes tomó mucho fuerza, ¿no?, que es un escepticismo creador, ¿no es así? Ujú. Dudar de todo. Ese es el principio, ¿no?, de la docta ignorancia que planteó Sócrates y que luego en el Renacimiento Nicolás de Cusa, Pico de la Mirándola y Renato Descartes, ¿no? Porque yo, incluso esa es la primera clase que yo le doy siempre en los cursos de epistemología, y los he dado hasta en Bolivia, y los digo allá en ya vi René Moreno, en Santa Cruz de la Sierra, en los años 96 y 97 estuve por allá, ¿no?, dando algunos cursos de epistemología, y en La Paz también estuve, ¿no?, más recientemente, y lo he dado en muchos países latinoamericanos. Lo primero que yo digo es, señores, venimos a un curso de epistemología que nos enseña en primer lugar, a dudar de todo, porque para creer se va a la iglesia del domingo, ¿no? Aquí se viene a dudar, dudar de lo que yo les voy a decir, dudar de lo que dicen los libros, dudar de la inteligencia artificial, dudar de cualquier tecnología, someter a juicio crítico todo lo existente, ¿no es así? Esa es la primera condición. Y tratar de crearse una valoración propia de los aportes de la tecnología y de sus limitaciones, porque siempre van a tener elementos valorativos
favorables, pero elementos también peligrosos. Es como la energía nuclear, que lo mismo sirve para producir bombas atómicas que para curar el cáncer, ¿no es así? Entonces, ante eso, yo creo que el presupuesto elemental es ese, dudar de todo, ¿no es así? Marx se hizo, se apropió. Claro que dudar siempre en algunos lugares es medio peligroso. Aquí Sí. mis estudiantes de la Universidad Nacional, en la Plaza Che Guevara, ponen a veces un cartelito que dice, pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. No pienso, luego existo. Porque en algunos lugares, porque pensar es, como dijo Viviane Forrester, una socióloga francesa, es someter a juicio crítico todo lo existente. Es cuestionarse los establishment, es cuestionarse los poderes. Y Ujú. por eso Michel Foucault decía que la verdad es un instrumento de poder, ¿no? Porque la verdad, Gramsci decía que la verdad siempre es revolucionaria, ¿no? Que la verdad puede crearse, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de ir a la construcción de verdades dudando de todos los saberes establecidos y tratando de tener enfoques, porque hay un presupuesto elemental que hoy se lo repetí a mis estudiantes. No hiperbolicen jamás un solo factor en ningún fenómeno, ni de la naturaleza, ni de la sociedad, ni del pensamiento, porque en la realidad, tanto objetiva como subjetiva, todo está multifactorialmente determinado y condicionado, ¿no? Y no por un solo factor. Entonces, por lo tanto, que no todos tienen igual factor de importancia. Sí, hay factores determinantes, hay factores condicionantes, hay factores casuales, hay factores necesarios y otros que son contingentes. Así que esa es la dialéctica del proceso cognitivo, ¿no? Y ahí es donde está la creatividad del investigador y del profesor. Si se parte de esos presupuestos epistémicos básicos, metodológicos básicos, y se asume también que lo más importante en el conocimiento no es tanto el resultado como el método, y que el método es lo que nos permite ascender cada vez más en el conocimiento de la realidad. Bueno, con un optimismo epistemológico, con confianza en que sí se puede conocer la naturaleza de las cosas, para no caer en un escepticismo pirrónico, no en un agnosticismo, sino en un escepticismo creador, en un escepticismo que nos permita que sí, que se puede conocer la realidad, pero utilizando los métodos más adecuados, que además serán siempre superados por nuevos métodos. Porque hoy en día sí los tenemos, pero estoy seguro que las nuevas generaciones buscarán y crearán nuevos métodos de conocimiento científico y también de estrategias didácticas de aprendizaje. Excelente. Esas reflexiones que usted nos transmite, yo quiero compartir para el equipo de profesores de las unidades académicas campesinas esta invitación para que ustedes puedan consultar el canal del doctor Pablo Guadarrama, ¿Para qué filosofar? Un canal que les invita a recorrer diferentes aspectos relacionados con la filosofía, pero también con el pensamiento, desde la filosofía con el pensamiento latinoamericano. Fíjense, este es el ciclo de epistemología. Tenemos también el ciclo de investigación científica que está a disposición de ustedes. Aquí estoy transitando por el de investigación y que realmente les permitirá a ustedes también poder seguir profundizando en estos importantes aspectos a los cuales Pablo hoy nos ha invitado a pensar, y él dice con cabeza propia en uno de sus libros, sobre cómo integrar estos avances que realmente lo más complicado, y veía ayer Pablo en una universidad con la que trabaja en un grupo que estaba que decía prohibido usar la inteligencia artificial. Quien la integre y se detecte tendrá cero en los trabajos. Yo pienso que eso es una posición para analizar. Es también quizás un pensamiento reduccionista en torno al desarrollo científico técnico que hoy se muestra en la sociedad y que hoy tenemos inclusive uno de los estudios que más tiempo demoró, casi 200 años para estudiar el tema en tema de funcionamiento de la célula. El año pasado se hizo un descubrimiento y se hizo en pocos meses y obtuvo premio Nobel en bioquímica integrando herramientas de inteligencia artificial, pero como decía nuestro
académico, filósofo, investigador, Pablo Guadarrama, siempre pensando, analizando, reflexionando, dudando de lo que nos está dando y contrastando en este importante espacio de formación de nuestros estudiantes, de instrucción, de educación, de desarrollo. Y con estas ideas vamos a estar cerrando alguna, alguna puntualización, estimado Pablo, que usted nos quiera dejar antes de cerrar este conversatorio, no sin antes agradecerle infinitamente por parte de la dirección de la universidad, también de la dirección de Duneti, en el orden personal, muy agradecido de que usted, a punto de emprender su salida hacia el aeropuerto y un vuelo de más de 2 horas, usted nos haya regalado este espacio. ¿Algún No, consejo final? no, solamente agradecerte esta posibilidad. Yo siempre creo que lo más importante es sentirse útil y servir. Y si, por ejemplo, en ese canal que tú acabas de ahí de anunciar, yo he sentido grandes satisfacciones y reconocimientos de infinidad de personas que no conozco personalmente, ¿no? Lo que me escriben. Yo creo que uno debe sentir, ¿no? Satisfacción por... Yo aprendí algo en Cuba de nuestro José Martí. Cada hombre al nacer tiene el derecho a que se le eduque y luego en pago el deber de contribuir a la educación de los demás. Y por eso yo terminé de dar clase hoy aquí en la Universidad Nacional de Colombia. El lunes comienzo en Santa Clara a dar un curso sobre mis libros de lo universal y lo específico en la cultura. Y la otra semana voy a estar en la Universidad de Ciudad de Ávila dando otro de epistemología, ¿no? Ujú. Y de manera voluntaria, sin que me paguen. No Correcto. necesito que me paguen más. Lo más importante es ese reconocimiento que te pidan, ¿no? Que tú transmitas esos conocimientos. Esa es la mayor satisfacción que puede tener un profesor y un investigador en la esfera de la ciencia, en la esfera del arte, o en la filosofía, en la técnica, en cualquier área del conocimiento humano. Así que te agradezco por esta oportunidad y Bien. también al doctor Absalón Alba. Muchísimas gracias. Reitero, un abrazo a la distancia, que usted tenga hoy un excelente vuelo, que esté muy bien usted y su familia y agradecidos por haberlo tenido aquí. El día de mañana va a estar a disposición para todos los participantes este conversatorio. He compartido un enlace para que se registren los que no lo han realizado, porque la universidad va a establecer también un certificado de participación en este conversatorio como parte de la formación académica. Muchísimas gracias, estimado Pablo. Un abrazo y nos estamos comunicando. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias a todos los que se han dado cita en este encuentro y nos estaremos viendo en nuevas actividades académicas como parte de este programa de diplomado que realiza la Universidad Católica, en particular las unidades académicas campesinas. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Gracias, buenas noches.